Muy bien, muy buenas tardes, días. Vamos a retomar nuestras actividades de nuestro diplomado en la gestión del cuidado de enfermería en el neonato de alto riesgo. Y pues bueno, nada más para notificarles, todavía aún están a tiempo en hacer llegar sus datos y para poder trabajar en su diploma. En el link de la descripción, pues bueno, va a estar el correo o el número telefónico al cual ustedes podrán enviar un mensaje y se les puede hacer llegar el resto de la información completa. Y pues bueno, muy bien, el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar sobre un tema, el cual es sobre la retinopatía del prematuro, la cual pues bueno, hasta cierto punto es un tema muy poco explorado o tratado. Hasta ciertos puntos me atrevería a decir que es muy poco valorado, pero es un problema pues obviamente latente en el cual nosotros tenemos que estar presentes y trabajar en conjunto con el equipo multidisciplinario, pues para poder llevar a cabo una mejor valoración y detección oportuna sobre este padecimiento que obviamente pues le va a traer consecuencias y limitaciones pues hasta el prematuro. Aquí cabe hacer mención que pues si bien no se aplica hacia todos, si es un riesgo pues que está ahí de forma latente y que de muy pocas veces podemos tener la certeza de si tiene o no un padecimiento, ya que nos enfocamos en que ese prematuro cumpla con sus condiciones clínicas de mejora, pero visualmente o auditivamente en algunos casos, que ya será otro tema que llevaremos a cabo, no le damos esa importancia, ¿no? Vemos que nuestro paciente ya migró de estar en un ayuno a una tolerancia a la vía oral, primero por sonda para ganar peso y demás, y valorar algunas otras cuestiones. Posteriormente ya mejoró y ahora empieza por succión. Empezamos con esos ejercicios y va progresando, y obviamente entre más va comiendo, más va ganando peso y algunas otras condiciones van mejorando, pero no tenemos un seguimiento o una valoración para ver cómo va ese desarrollo de esa capacidad visual, que obviamente a futuro pues no le genere alguna limitación. Para esto, pues bueno, sabemos que de manera general, pues desde el gobierno, la Secretaría de Salud, pues bueno, tiene en vistas pues esa parte y sacó un comunicado ahí sobre ojo con tu salud visual. Y la visión, aquí lo que nos habla pues es que la visión es un sentido más dominante y esencial en cada uno de los momentos de la vida, ya sea el nacimiento, porque es con lo que van a empezar a explorar y muchas otras cosas, y donde va a marcar el inicio de los aprendizajes, así como de la vida adulta, ¿no? Y pues obviamente un recién nacido, un bebé, una persona, depende de la visión para reconocer a su madre a pesar del olfato y algunas otras características que va a ir desarrollando. Pues bueno, más los niños pequeños pues necesitan adquirir este equilibrio donde pues bueno les va a dar las pautas para iniciar a caminar. El niño en una edad escolar pues bueno va a ir aprendiendo las letras, a conjugarlas, a ir escribiendo, muchas otras actividades. Por eso es que pues es uno de los sentidos sumamente pues esenciales, ¿no? Para el progreso. Obviamente si contiene una limitación pues va a implicar que nosotros trabajemos aún más en ello para poder reducir esos posibles daños que pueda llegar a tener. Y pues bueno, va a tener que empezar a buscar a tener otro tipo de estrategias, pues para poder minimizar esta limitante que en algún momento pues se pueda llegar a detectar, y que en muchos de nosotros está el poder pues evitarlas. Tenemos algunos artículos publicados donde nos dice que la retinopatía del prematuro es una alteración proliferativa de los vasos sanguíneos en la retina que afecta a los recién nacidos pretérmino de muy bajo peso, y de acuerdo con la gravedad pues puede ir provocando un daño visual más severo, ¿no? Si bien nosotros sabemos y hay evidencias y cada uno de nosotros ha tenido la fortuna de ver prematuros extremos de 500 o 600 gramos que son dados de alta de un servicio de la OSIM para pasar a un área de crecimiento y desarrollo y posteriormente ir a su domicilio. Entonces, existen estos casos de logro, pero pues bueno, también
no solamente el hecho de que ya pudo salir de una terapia intensiva con un peso de más de los 2 kilos, ¿no? Después de haber estado entre los 500, 600 gramos, sino que salga con las menores complicaciones posibles y con las valoraciones pertinentes para que le puedan dar seguimiento pues a su crecimiento, a su desarrollo y a su desenvolvimiento para el futuro. Y uno de estos pues es este punto, ¿no? Esta retinopatía, este daño visual que puede llegar a tener por la misma prematuridad, así como muchas otras afectaciones, tienen que ser atendidas y valoradas en el momento correcto por las personas correctas para que pueda llevar su tratamiento de manera oportuna y obviamente con el paso del tiempo y su crecimiento, pues pueda tener las menores limitaciones posibles. Y en este artículo que está publicado del 2021, pues bueno, nos habla sobre la incidencia de la retinopatía del prematuro en una unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital privado. Es importante que a lo mejor demos a connotar estas dos situaciones, porque a lo mejor en un hospital privado pues puede tener las valoraciones en momento, tiempo y forma solicitadas, no va a haber una demora, porque por eso está cubriendo esas cuotas. Y esto nos va a permitir a poder tener en menor tiempo pues una valoración y con esto pues unas indicaciones a seguir más oportunas para poder limitar esos daños. A diferencia de un hospital público no es que sea peor o mejor, sino simplemente que ve mayor cantidad de pacientes, el menor personal, ¿no? Entonces esto va a hacer que estas interconsultas en algunos casos pues puedan ser un poco más prolongadas o alargadas y los seguimientos parecieran que pues pudieran ser un poco más limitados, más sin en cambio pues estén estas intervenciones que se van a llegar a tener, pues bueno, obviamente pueda dejarse anotado y prescrito pues obviamente las características que se tienen que desempeñar y de esta manera pues poder lograr obtener el mismo beneficio, ¿no? Entonces, pues va a implicar de eso, que nosotros estemos atentos. Y pues obviamente con esto, pues la utilización de los insumos necesarios que tengamos a la mano para poder realizar estas intervenciones. Bueno, por otro punto, nos dice, por ejemplo, la UNICEF saca una comunicado en el 2014 que en el año 2009 en Latinoamérica se reportaban que los recién nacidos menores a 28 semanas de gestación tenían una prevalencia del 37 al 73% de ceguera secundaria a la retinopatía del prematuro. Y en el 2011 la cifra se modificó entre el 6.6 y el 82% con cualquier tipo de retinopatía. Entonces, es un tema que si nosotros lo vemos en las estadísticas sumamente importante, con altos índices de este tipo de complicaciones, pero porque vuelvo a la parte de que se minimiza dentro de unas terapias, porque a lo mejor nosotros estando dentro de un área neonatal, pues obviamente nos enfocamos a esa parte, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya salen egresados, que ya hicimos esas intervenciones necesarias para que nuestro paciente pueda ser egresado de la terapia intensiva neonatal y posteriormente su domicilio? El seguimiento que se le va a dar después es sumamente también muy importante y por eso es que nosotros tengamos que plantear desde ese momento las intervenciones justas que tenemos que realizar para disminuir estos riesgos y incentivar a los padres de familia que obviamente su niño necesita todavía muchísima más atención posterior al egreso, no nada más la parte del estrés de que mi hijo nació prematuro y está en una terapia intensiva, sino todavía la importancia que va a seguir teniendo el seguimiento posterior a su egreso. En México, las cifras de una prevalencia de una retinopatía del prematuro, grado 1 en recién nacidos menores de 32 semanas de gestación, tiene una amplia variación de acuerdo a las diferentes instituciones y puede llegar hasta un 45.8%. Si esto nosotros lo vemos, pues pudiéramos decir que de 100 prematuros que nacen, pues 45 de ellos van a tener pues este riesgo. Y es ahí donde pues nosotros vamos a tener que influir en su desarrollo visual. Entonces, por ejemplo, con 2 semanas de vida, el recién nacido comienza a mostrar interés en los objetos. Vamos a hablar primeramente sobre lo que se consideraría normal en el proceso de la desarrollo visual de una persona recién nacida, para que entonces comprendamos en dónde vamos a estar enfocados con un prematuro. Para esto, primero, obviamente, tenemos también que conocer que una vez que nace una
persona recién nacida de término, pues obviamente pues lleva un proceso fisiopatológico y fisioevolutivo, ¿no? Y el prematurito, pues obviamente va a tener estas limitantes y va a tener que acortarse. Por eso tenemos escalas de valoración donde este recién nacido, este prematuro, pues se le van a hacer sus semanas corregidas, ¿no? Para que entonces podamos ir modificando. Un recién nacido que ya lleva 2 semanas, pues ya podemos ir sabiendo que va a tener características, ¿no? Control de la temperatura y algunas características simples, pero que si lo vemos comparado con un prematuro a esas mismas 2 semanas después de nacimiento, no va a tener esa misma condición de al menos hacer eso, esas situaciones básicas, ¿no? Entonces, primero tiene que alcanzar sus semanas corregidas para que entonces a partir de ahí podamos empezar con ese proceso. Y durante ese lapso de tiempo que se tarde en alcanzar sus semanas corregidas, tenemos que hacer todo lo indispensable y necesario para no generarle mayores problemas. Entonces, dentro de esto, ahora sí especificamos. Con 2 semanas de vida, el recién nacido comienza a mostrar interés en los objetos alargados y con contraste. Al ser tan pequeño, no verá con claridad, por lo que cruzará los ojos para poder enfocar. Eh, Alrededor de los 8 a 10 semanas, el pequeño ya podrá seguir con la mirada un objeto que esté en movimiento, siempre que éste se encuentre a menos de 30 o 60 centímetros, ya lo podrá identificar. En el tercer o cuarto mes, ya distinguirá los objetos y aprenderá a perfeccionar su percepción al contraste, ya va a empezar a tener un poco más de claridad en los objetos que está mirando. A partir de los 4 meses percibirá mejor los colores y reconocerá ya los objetos. Y en el séptimo mes el pequeño ya verá los colores y podrá seguir objetos a pesar de que se muevan a gran velocidad. Entonces es importante porque entonces nosotros con esto podemos hacer valoraciones para ver cómo está su condición, ¿no? Entonces, obviamente en el prematuro, pues estas características al paso de los meses, del tiempo, pues se van a ir modificando, pero tenemos que ir haciendo esas evaluaciones, ¿no? De qué características son las que va a ir teniendo o adquiriendo conforme al paso de su tiempo. En el 2018, aquí quisiera leer en sus comentarios si alguno de ustedes ha tenido la fortuna de poder ver en práctica este equipo, ya que la Secretaría de Salud, pues bueno, en ese entonces, con fines de evitar cerca de 2,000 casos de ceguera por la retinopatía del prematuro, pues pone en marcha la utilización de este equipo, ¿no? Que yo en lo particular, pues no he visto la utilización de en algunas referencias. Desconozco si se pudo aplicar y si en la actualidad se sigue utilizando o ya haya unos equipos mejores que nos ayuden a tener una mejor certeza o claridad hacia los pacientes sobre la prevención de este padecimiento, ¿no? Pero bueno, en ese entonces tenía esta hoja y la Secretaría de Salud, pues bueno, a través del entonces Seguro Popular, pues bueno, puso en marcha la estrategia para la disminución de la ceguera en el prematuro a causa de la retinopatía con la inversión de 112 millones 261 mil pesos, para la cual se generaron este equipo y se suponía que era el que iba a ayudar a identificarlo de manera muy oportuna y poder hacer el seguimiento para esto. La verdad es que desconozco, no sé si alguno de ustedes pues tenga conocimiento sobre el uso de y pues si en efecto pudiese comentarnos si era tan bueno como en ese momento se describía. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del personal de enfermería pues para prevenir esta retinopatía del prematuro? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esa terapia intensiva para poder limitar o delimitar, en su caso, pues que se agrave, ¿no? Porque pues obviamente por la misma condición del prematuro sabemos que tal vez en algún momento lo va a llegar a padecer, pero que sea dentro de la característica menor posible que le dificulte en su desarrollo. Pues bueno, en el caso de los profesionales que brindamos cuidados en la UCIN, pues bueno, el impacto del proceso de la atención no solamente se limita al tiempo de hospitalización, sino al cuidado oportuno que se le brinde y el cuidado que se evalúe los resultados a largo plazo, lo que yo les comentaba hace rato. No se va a limitar
nuestra intervención al tiempo estimado, esperado que pueda llegar a estar en la UCI, ¿no? Tenemos pacientes de 1 mes, 2 meses, 3 meses o más en este servicio, pero no se va a limitar solamente a eso, sino que nosotros tenemos que ver que la intervención que yo estoy dando ahorita, ¿no? El hecho de que procure que no pierda calor, el hecho de que procure que gane peso, que haga todo lo necesario para que tenga esa tolerancia a la vía oral y la principal, la disminución gradual de la aportación de oxígeno complementario por las diferentes modalidades que pueda llegar a tener, le va a tener un beneficio a largo plazo, el cual va a ser medible. El hecho de que yo vea a un paciente que no tiene problemas visuales, ¿no? Que se puede desempeñar de una manera autónoma conforme a lo que va a ir siendo necesario a lo largo de su vida, por consideraciones de la intervención que yo realicé. Pero si yo realizo una intervención deficiente, pues obviamente voy a tener un paciente que va a tener limitaciones en sus funciones vitales y lo va a tener pues prácticamente en una condición vulnerable por, por la necesidad de que pues alguien esté con él pues para poderle hacer ciertas actividades, ¿no? Un ejemplo de esto, pues, es la retinopatía del prematuro, ya que está asociada a la vascularización de la retina, que se puede ver alterada y provocar una pérdida parcial o total de la vista. Obviamente aquí, pues, nosotros es donde nosotros tenemos que trabajar, pues, para evitarle estas características. Y esto, pues, bueno, va a ir muy de la mano con el uso del oxígeno. Entonces, el uso del oxígeno, pues, bueno, se tiene que promover el uso precoz del CPAP nasal, lo cual va a evitar el uso de una asistencia respiratoria para evitar el barotrauma. Inicia la reanimación con un FIO2 entre el 30 y el 50%, con monitorización inicial cardiorrespiratoria y de saturación de oxígeno desde el inicio. Y esto promueve pues que tengamos una estabilidad, ¿no? Recordemos pues las cifras que nos marca ahí el RENEO, donde no necesariamente, inclusive al inicio de la reanimación, no necesariamente necesita estar conectado a una fuente de oxígeno. Y la escala va del nacimiento a los 10 minutos, donde nos marca hasta qué saturación es la que debe llegar a tener. En muchas de las bibliografías que podamos tener, inclusive se nos hace hincapié en que no necesariamente tiene que estar en un 100% de oxigenación nuestro paciente. De hecho, la máxima nos las va a marcar entre el 96 a 98%. Y de ahí, pues obviamente se tienen que ir haciendo las adecuaciones necesarias, pues para la utilización de ¿no? Entonces, dentro de esta parte es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta. Primero, ¿por qué nos dice promover el uso precoz del CPAP? A muchos tal vez no les gustará la utilización de porque obviamente pues es incómodo para el mismo paciente, hace que se esté moviendo más, que esté más reactivo, que se las quiera retirar, porque pues es una presión que se está manteniendo de forma constante y continua y lo que le genera pues incomodidad, vamos a verlo así, y hace que nuestro paciente pues esté más reactivo y hasta cierto punto pues requiera que estemos más ahí con él. Pero esa es la parte que tenemos que entender, ¿no? Porque si nosotros tratamos de mantenerlo, pues con un casco cefálico, con puntas convencionales, con oxígeno indirecto, con un oxígeno en la incubadora, pero no le alcanza la presión necesaria para poder mantener una ventilación más adecuada y apropiada, cuando ya después nosotros queremos migrar a la utilización de un CPAP, pues nuestro paciente ya se cansó, ya pasaron tal vez horas, inclusive días, en el que sí lo aguantamos, sí lo aguantamos, sí lo aguantamos, y termina no aguantando, y entonces requiere un CPAP, y después el CPAP ya no le va a solucionar el problema, y entonces tiene que migrar a una ventilación mecánica, donde pues obviamente le va a conllevar algunas otras situaciones. Entonces nosotros aquí tenemos que valorarlo y determinar el momento preciso de la utilización de un CPAP sin que lleguemos al punto en donde nuestro paciente ya se cansó por esperar a la utilización del CPAP. Y esto le va a ayudar a generar muchísimo menor esfuerzo, riesgo y demás para que pueda llegar a tener pues estas características.
y que estemos monitorizando continuamente pues esta situación. Entonces, a lo mejor la presión no se va a modificar, pero sí vamos a modificarle el FIO2. ¿Por qué? Porque hay veces que llegamos, revisamos los registros clínicos y ya lleva 8 o 10 horas con registros del 100%, 100%, 100% de saturación. Vemos los registros del monitor y en efecto está al 100%. Entonces, como también es malo que tenga una hipoxemia, pues también va a ser malo que tenga una hiperoxemia. Entonces tenemos que cuidar estos niveles y no porque esté al 100% más de 2 horas quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Está bien, ya mejoró esta percepción de la concentración del oxígeno, pues ahora ¿cuál es mi trabajo? Pues bajarlo a manera de gradualmente, a manera de que en algún punto solamente requiera pues el oxígeno que hay al medio ambiente. Entonces, si ya lo mantengo al 100, pues ahora quiere decir que ya no requiere tanto FIO2, le vamos bajando un poquito al FIO2 y lo mantenemos entre una máxima de 98, 99% y una mínima del 95% de la saturación del registro. Y ahí lo vamos manteniendo en esos rubros. Y vuelvo a ver que ya están en el 99, 100%, se mantienen en eso y no baja, pues bueno, es momento de hacer una revaloración clínica de la utilización de ese FIOS. El uso del oxímetro de pulso con saturación deseada, pues va a rondar entre esto, lo que les comentaba, entre el 89 y el 94%. Y obviamente yo tengo que mantener estos límites de esta alarma cuando baje del 88, a ver qué está pasando, pero también para cuando suba más del 95% de la saturación, qué es lo que está pasando, ¿no? Si entonces me suena la alarma una vez cada 30 minutos que tiene una saturación por arriba del 95, pues bueno, está en ese proceso de mejora. Pero si cada 10 minutos suena que ya subió más de 5, el 95, el 95, entonces es momento de ir haciendo esos ajustes del FIO2. Al igual lo mismo, si esa concentración de oxígeno, pues nos va marcando en el monitor una concentración menor al 88. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir haciendo esta modificación con esos parámetros, pues para poder llegar a esa estabilización eh, con relación pues a la utilización de este, ¿no? Entonces, tanto no es bueno tener una hipoxemia como tampoco es bueno tener una hiperoxemia. Recordemos que al final del día pues es un gas y ese gas pues se va a traducir en la utilización terapéutica y entonces tanto es malo como la ausencia, como también va a ser malo pues el exceso, ¿no? Y entonces a eso nos vamos también cuando ya le tomamos una gasometría y de pronto la primera tenía datos de hipoxemia y en la siguiente ya tiene unos datos de hiperoxemia, ¿no? ¿Cómo corregimos la hipoxemia? Pues subimos y mejoramos la concentración de oxígeno, pero ahora, ¿cómo hacemos para quitarle oxígeno que está reportado, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que mantener esos niveles y evitar esos dos rubros. La utilización, pues, del oxígeno, recordemos, pues de preferencia tiene que ser humificado, ¿no? Si nosotros lo vemos desde la parte fisiológica, pues bueno, tenemos una cierta cantidad de humedad en el medio ambiente. Cuando nosotros respiramos, pues no respiramos por sí solo, pues aire frío, viene húmedo y esa humedad pues también ayuda a que pueda tener esa permeabilidad de la absorción e intercambio gaseoso. Entonces, cuando nosotros aplicamos oxígeno, pues preferentemente también tiene que estar humificado para que sea lo más pues fisiológico posible. La otra muy importante, debe estar templado. Si bien no tenemos el equipo necesario suficiente para poder utilizar una cámara térmica o algún equipo blender, algo que aparte de humificar temple ese aire que combinado que vamos a estarle proporcionando a nuestro paciente, pues bueno, buscar la manera, la forma de tratar de que sea lo más fisiológico posible. Y que el FIO2, pues bueno, lo que hablábamos, ¿no? Va a tener que estar siendo reevaluado de manera constante para pues irlo disminuyendo de manera lenta hasta que pues bueno pueda estar en condiciones de pasar de un estado a otro, ¿no? Si ya tiene el CPAP y veo que se está mejorando, su condición clínica está siendo aceptable, pues entonces lo pasamos conforme a esa evaluación pues a otra disminución y lo pasamos después a un casco, lo pasamos pues a puntos convencionales, a oxígeno indirecto y hasta que pues bueno, podemos ir haciéndolo intermitente, ¿no? En los lapsos de sueño se coloca el oxígeno, cuando esté despierto no, cuando coma sí, y ir haciendo
intercambios a manera de que en algún punto se le pueda retirar completamente. Se tiene que evaluar ese quejido, la monitorización y los periodos de alarma. Es importante evitar la hipoxemia, pero de igual manera la hiperoxemia. Eso es reiterativo porque tenemos que estar evaluando esa parte siempre. Y cada cuando nosotros lo vamos a evaluar, pues bueno, si está en una terapia, cada hora, cada dos, en conjunto con los signos vitales, tenemos que hacer esa modificación en lo general. Si nosotros buscamos cuáles son esos signos vitales, nos van a aparecer frecuencia cardíaca, temperatura, tensión arterial, y saturación de oxígeno, ¿no? Pero, pues bueno, cada uno de estos pues va a tener que ser modificable y identificado de manera personalizada con nuestros pacientes y en alguno de los casos, pues bueno, tanto la glicemia capilar va a ser un signo vital, la oximetría un signo vital, la evaluación de la saturación otro signo vital y entonces nosotros tenemos que estar registrando, individualizando cada uno de estos registros y entonces determinar cuál va a ser el manejo siguiente sobre cada una de estas de estos parámetros que nosotros estemos evaluando y no perder la importancia de que esto nos va a ayudar a prevenir la retinopatía, porque si hablábamos de que la retinopatía tiene que ver con la vascularidad ocular, porque pues es a donde va a estar directamente tratada esta parte. Si nosotros tenemos una concentración mayor del oxígeno, obviamente que a donde va a repercutir de manera más significativa, pues es en estas terminaciones de las líneas capilares oculares, en donde pues puede haber fracturas, rupturas o alguna complicación, lo que va a conllevar a que no haya una buena oxigenación de este órgano o haya un exceso y eso también tenga repercusiones a estos niveles y le va a generar algún problema, ¿no? Entonces, aquí está sumamente ligada la parte de la oxigenación de nuestro prematuro con la parte de la prevención de una retinopatía. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar evaluando muy de cerca esta situación. ¿Hasta qué punto sí va a requerir un incremento mayor de la utilización de este oxígeno complementario y a partir de qué punto tenemos que empezar con la parte de ese destete hasta llegar al retiro de este suplemento, ¿no? Y es uno de los papeles más importantes, ¿no? Vamos a tener que tener cuidado en el aislamiento visual, estos cambios de tonalidad. Ya hablábamos que conforme el crecimiento pues va a ir aprendiendo entre los contrastes y los no contrastes, a identificar siluetas y demás, etc. Pero también si de pronto lo tengo en un ambiente oscuro, callado, cálido, y de pronto le ponemos una luz directa a los ojos porque prendemos las lámparas y demás, todo eso le va a generar un mayor problema. Entonces, por eso es sumamente importante su aislamiento visual, hablando de este tema en específico, y el seguimiento y la vigilancia sobre las condiciones de la saturación de oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver en las visitas de los familiares? Es importante porque si nosotros no marcamos esa tendencia, pues vamos a tener problemas futuros o más que problemas, pues desapegos a estas condiciones, ¿no? Y bien sabemos que cuando entra el familiar, pues, ¿y por qué sonó verde? ¿Por qué sonó una alarma? ¿Por qué está la luz apagada? ¿Por qué tiene una sábana que cubre su incubadora? ¿Por qué? Y se preocupa por todo el entorno, más no precisamente el paciente. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tomar un punto y creo que aquí también va muy de la mano con la cuestión del área de enseñanza, enfermería, donde previo a la hora de visita o a los horarios de visita, creo que se tendría que trabajar en esa capacitación hacia los padres de familia. Si bien sabemos que llegan padres que después de un determinado tiempo ya se vuelven papás de visita porque pues llegan, están en una hora en la visita, se salen, si bien nos va, regresan en la tarde, si no hasta el día siguiente, y ellos continúan haciendo su vida, porque pues al final del día saben que su paciente está hospitalizado y ya, no saben de él hasta el siguiente día en el horario de la visita, piden informes y se van. Pero ¿qué pasa con los papás que llega la hora de la visita
de la mañana, está, inclusive pide más tiempo de quedarse, sale, no se va a su domicilio, se queda ahí, pasa la hora de la visita de la tarde y se espera, y en ocasiones hay veces que hasta ahí se queda, ¿no? Entonces creo que ahí es un punto muy importante. Nosotros tendríamos que trabajar para tener un programa de capacitación con los papás, ¿no? De pronto, después de 2 meses de estancia hospitalaria, le dan la noticia de que su hijo ya está en planes de prealta y que en próximos días o al día siguiente se estará yendo de alta. Y aquí la pregunta es, después de esos 2 meses, ¿nos encargamos de preparar al papá para su egreso, para su cuidado en casa, o nada más porque ya terminó y porque ya no hay una condición clínica para la hospitalización, lo egresamos? Pero ¿cuántos de estos pacientes regresan a la semana, no? ¿Por qué? Porque hubo temor, miedo y falta de ese conocimiento de los padres, pues para poderle brindar una mejor atención en casa a su hijo. Entonces, ahí es importante que tengamos esclarecido cuáles van a ser esos temas de capacitación y en qué momento se le van a dar a esos padres de familia. Establecer los criterios de cuidado, ¿no? Si bien el tener un recién nacido en casa implica tener temores, ausencias y descontroles sobre lo que hay que hacer y las modificaciones sobre el plan de vida, pues ahora, después de tener a un recién nacido, después del egreso de varias semanas en un servicio médico, porque fue prematuro, pues todavía implica mayores cuidados, ¿no? Si bien la duda es, ¿le tengo que poner 2 cobertores o con uno? ¿Lo tengo que bañar en las mañanas o en las tardes? ¿Qué tan caliente debe estar el agua? Entre algunas otras dudas, cuando tenemos un recién nacido de término normal, sin algún tema en específico, ahora qué va a pasar con un prematuro que estuvo tanto tiempo hospitalizado, llega a casa y los papás, ¿qué le hago, no? Y entonces queremos sobreprotegerlo, y dentro de esa sobreprotección le generamos algún otro daño, o a todo ese desconocimiento pues implica que pueda llegar a tener complicaciones. Programas de rehabilitación importante, ¿no? Hacer hincapié en que tienen que ir a sus sesiones de vigilancia, de estudio, de seguimiento, pero bueno, en casa, mientras entre que lo llevan, entre que les dan las citas de seguimiento y demás, qué programa de rehabilitación los papás tienen que seguir en el domicilio para poder mantener esa integridad de su hijo y que curse con las menores complicaciones. Y obviamente va a ir de la mano con los cuidados de casa que le van a dar, ¿no? Lo que hablábamos. El no caer en una sobreprotección, pero sí caer en la vigilancia sistematizada de todo ese seguimiento que va a tener posterior al egreso de su domicilio. Y junto con esto en específico, aunado a esta parte de la retinopatía, obviamente esos cuidados, ¿no? Ir identificando conforme a los procesos, pues que aprende a identificar colores, objetos, y que no vaya a tener problemas, obviamente ya más visiblemente, pues a la hora de aprender a leer o escribir, que eso, pues bueno, ahí es a donde va a tener mayor repercusión, y que cuando llegue ese punto, si nosotros hacemos el buen trabajo, pues obviamente va a poder identificarlo de manera pues muy apropiada y concretamente, ¿no? Entonces es ahí esta interacción que nosotros debemos de tener. ¿Y qué pasa con el personal de salud? Primero debe de estar convencido que la práctica de prevención es lo ideal, el tener sus aislamientos auditivos, la menor exposición drástica entre la luminosidad del cubículo de donde se va a encontrar, el respetar las horas de sueño, ¿no? El mayor tiempo posible para que tenga esa misma protección ocular fisiológica a la hora de que el párpado está cerrado. Eh, y garantizarle pues obviamente esas evaluaciones y pasar entre un turno y otro, conforme a ese enlace de turno, pues las recomendaciones que en algún momento se den para el cuidado y la prevención de esta retinopatía. Si no la tiene, ¿qué seguimos haciendo para evitarla? Si ya tiene,
¿qué hacemos para evitar que suba de grado su lesión, ¿no? Motivar a la realización necesaria motivar a la realización de los ajustes necesarios en la concentración del oxígeno complementario, ir haciendo estas recomendaciones entre los demás turnos, pues bueno, ir pasando estas novedades que va a ir teniendo nuestro paciente. Mira, cuando yo le di de su toma o la asistí en la toma de la vía oral, ya no desatura, sí desatura, tenía a 1 litro de manera indirecta, pero al comer requirió 2, o ya le disminuí, y entonces de esa manera poder ir haciendo pues estos enlaces y el mantenimiento y el seguimiento del destete de la concentración del oxígeno. Evaluar periódicamente el patrón respiratorio. Si veo que mi paciente está saturando bien, pero tiene polipnea, ¿no? Está desaturando, pero no está bien la curva de la oximetría, el oxímetro ya está dañado, muchas características que tengo que ver ahí, pues bueno, para que pueda yo ir haciendo esa correlación en la necesidad de uso o no del oxígeno complementario, ¿no? Realizar las disminuciones paulatinas del tiempo de exposición a la concentración de oxígeno y entonces ir haciendo estos intercambios, ¿no? En la mañana sí, en la tarde no, en la noche sí, pero en la alimentación, y entonces ir haciendo esa combinación a manera de poder identificar el proceso que va a requerir y ser necesario para su limitación del daño. Entonces aquí va a ser importante, sumamente importante, que nosotros tengamos en cuenta y en consideración, pues, esta parte para poder disminuir estos procesos. Como conclusión, pues bueno, va a ser necesario formar equipos multidisciplinarios que trabajen para la prevención, diagnóstico y tratamiento correctiva de la retinopatía y que tengan una comunicación continua, fluida, a través de las intervenciones que se van a tener que realizar para poder ser compartidas con el resto del equipo interdisciplinario. Promover una evaluación oportuna por el área de oftalmología y de esta manera pues poder tener el inicio de cómo se van dando los cuidados siguientes que vamos a tener que brindar. Tener los registros clínicos claros en el seguimiento de esta parte para poder hacer una comparativa sobre el uso de los dispositivos, de las intervenciones, de la realización que estemos llevando a cabo, pues para que de esta manera pues podamos tener un mejor impacto entre el cuidado que pues obviamente vamos a estar brindando. De esta manera, pues bueno, poder concluir que la intervención que nosotros estemos dando desde este punto de vista, pues va a ser necesario que culmine con la disminución gradual de la utilización del oxígeno. No hay otra forma en la cual nosotros podamos impartir un seguimiento más preciso para la prevención de esta retinopatía, más que con el aseguramiento de que no existan topes máximos de la utilización de esto que perjudican al paciente. Obviamente, por más que nosotros quieramos hacer, pues la misma prematuridad sale de nuestras manos, pero no los cuidados que nosotros podamos brindar para que puedan disminuir. Entonces, es importante que nosotros dejemos en claro esos registros sobre la utilización y que se vea paulatinamente, conforme nuestro paciente lo vaya permitiendo, que tenga una degradación en el uso y consumo de este gas hospitalario y que tenga una menor repercusión para futuro. Entonces, recordar también muy importante que la intervención que nosotros demos en la unidad de cuidados intensivos para la retinopatía no es algo medible a corto plazo, sino es algo de una intervención a corto plazo con un resultado que se va a evaluar a largo plazo, ¿no? Porque cuando regrese a su consulta, en su seguimiento, si ya tenga 1 año, 2 años, vamos a ver ahí la disminución de esta complicación. Entonces, sin más, pues bueno, leemos sus comentarios de y nos vemos en un siguiente tema.